Muy buenas tardes, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, y a todas las personas que a esta hora de la tarde están en sintonía de su programa Carlos Riedel Presenta, un programa en el cual hablaremos sobre la situación que está pasando en los centros penales de Honduras. Y es que sabemos que en los últimos años pues han habido reyertas en estos centros penales y la población hondureña se ha estado preguntando qué es lo que está pasando en los mismos. Sabemos que estos centros están administrados por las autoridades gubernamentales, pero entran armas, la policía y los militares muchas veces han entrado y han hecho requisas y siempre sacan drogas, sacan armas y pone en preocupación a la población porque se pregunta cómo llegan estos implementos a estos centros penales. La tarde de hoy estaremos tocando el tema. Nadie quiere a las, bueno, estaremos hablando sobre los centros penales y para esto tendremos un escrito que dice: la incertidumbre se ha apoderado de los familiares de privados de libertad ante el silencio de las autoridades penitenciarias sobre una reyerta en la cárcel de máxima seguridad localizada en Moroselí, El Paraíso, conocida como La Tolva. En los predios del recinto carcelario se escuchan disparos y la situación es dramática desde la mañana de este jueves, o sea, el día de ayer. Decenas de familiares de los internos han llegado para conocer la condición de sus parientes. A La Tolva han llegado personeros de medicina forense y agentes especializados en explosivos, además de cuerpos de socorro y defensores de derechos humanos. Hasta el momento solo se conoce que existen varios heridos, pero sin detalles del estado de salud y las condiciones de quienes guardan prisión en esta cárcel de máxima seguridad. La hondureña Yamilet Amador, quien tiene a dos familiares en este centro carcelario, exigió respuestas y externó su preocupación ante lo sucedido. Indicó que desconoce cómo se encuentra su familiar y un pariente más. Ambos habitan los módulos 5 y 6, los que se presumen mantienen la reyerta al interno de la cárcel. Esta persona, este familiar expresó: estamos desesperados, esperando cualquier noticia, buena o mala. Tengo la fe en el Señor que mi hijo no le ha pasado nada, exteriorizó la desesperada madre. Al igual que ella, otros familiares se han apersonado, se apersonaron a la cárcel de máxima seguridad. Y esto fue lo que sucedió la tarde de ayer. Nosotros desde la cabina de HRN y varios programas de Emisoras Unidas, pues se transmitió lo que sucedió y esto es algo de lo que nosotros podemos hablar. El tema de hoy: cárceles gobernadas por la violencia y la inseguridad. Nuestro compañero Henry Díaz pondrá en este momento pues algunas tomas en las cuales nosotros podemos ver qué es lo que pasó y también hasta ustedes, el público que siempre es importante que esté presente en Carlos Riedel Presenta, pueden ser partícipes de este programa enviando un mensaje de texto al número 94847958. Ya nuestro periodista Henry Díaz ha puesto los números en pantalla y ustedes pueden enviar su mensaje de texto a estos números para comunicarse con nuestros invitados la tarde de hoy. Le doy pase a nuestro compañero periodista Neri Arteaga, que él ya estará con nosotros. Y bueno, un programa un tanto particular, licenciado Arteaga. Sabemos la preocupación que se ha vivido en las cárceles hondureñas. Nosotros desde la tarde de ayer estuvimos informando del acontecer nacional. La noticia ya ha pasado a externos, a oídos internacionales. Y bueno, esto es lo que nosotros podemos informar, licenciado Arteaga. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, Giuseppe. Buenas tardes al auditorio de HRN. En efecto, estamos listos. Y la idea del programa de hoy es plantear soluciones, porque cuestionamientos, críticas a todo lo que ha ocurrido, sin duda alguna, pueden hacerse en forma fácil, pero tratar de tener una salida a esta problemática se vuelve sumamente difícil, porque tenemos un sistema de reclusión, un sistema en el cual está la inserción del ciudadano a la sociedad y la rehabilitación. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro programa de esta tarde. Nuestro tema es Nadie quiere las sedes. Organizaciones populares, más bien nuestro título corresponde hoy a la incertidumbre que está ocurriendo y la ingobernabilidad en los centros penales.
A propósito de este tema, una opinión importante. La incertidumbre se ha apoderado de los familiares de privados de libertad ante lo que está ocurriendo. Y bueno, precisamente sobre este tema vamos a iniciar el programa Carlos Riedel esta tarde. Tenemos a Omar Videa, él es director de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas de Honduras. Sin duda alguna, las Fuerzas Armadas tienen mucho que ver con el manejo de los centros penales. ¿Qué lección, licenciado Omar Videa, está dejando lo que ha ocurrido? Muy buenas tardes y bienvenido a Carlos Riedel Presenta. Buenas tardes, licenciado. Es un placer estar aquí con usted compartiendo con el inmenso auditorio que tiene este espacio. En primer lugar, déjeme manifestarle el pesar que sentimos desde el jefe del Estado Mayor Conjunto y todos los miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente los que participan directamente en las operaciones de seguridad que se desarrollan en los centros penales del país. Por este hecho que ocurrió, donde varias personas resultaron muertas y otros con heridas, esperamos, ¿verdad?, que estas personas heridas estén recuperando. La muerte de un ser humano, no importa su condición, sea privada de libertad, sea una persona, un ciudadano, trabajador, es inaceptable, ¿verdad? Entonces debemos hacer todo lo posible por evitarla, donde sea. Y ese es el trabajo que desempeña el soldado en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario. Sí. ¿Cómo blindar las prisiones? Una pregunta muy difícil, tomando en cuenta todo lo que ocurre dentro de las mismas, visita de familiares. Bueno, fíjese que le voy a poner un ejemplo. En las cárceles norteamericanas han ocurrido solo este año una gran cantidad de muertes y ahora en esas cárceles hasta con dron ingresan todo tipo de productos. Y aquí también la cultura de la muerte ha sido una tradición y la ilicitud en los centros penales. Pero ¿cómo hacer para salir de esto y tratar de crear una situación en la cual se logre controlar las prisiones? Ese es el trabajo que está realizando los soldados, llámese Policía Militar del Orden Público, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que participa en algunas operaciones, la Fuerza de Control de Centros Penales. Ellos están reforzando las operaciones y poniendo en ejecución varios protocolos de actuación. ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando. Adelante. Bueno, le decía que se están reforzando las operaciones con más personal, poniendo en ejecución varios protocolos de actuación. Pero estas son medidas temporales, ¿verdad? Y se están haciendo requisas. Debemos de orientar nuestras acciones a tomar medidas más concluyentes, ¿verdad? Que nos lleven a una vez por todas a solucionar este problema, que no es un problema del Instituto Nacional Penitenciario, no es un problema de las Fuerzas Armadas, ni del gobierno es un problema nacional de la sociedad. Por lo tanto, todos debemos involucrarnos en la solución de este problema, porque actualmente tenemos más de 20,000 privados de libertad a nivel nacional. Y en vez de disminuir este número, está aumentando. Entonces, las cárceles, en vez de reducir la cantidad de privados de libertad que están dentro, está creciendo el número. Sí. El problema se está acrecentando y debemos buscarle soluciones duraderas a este problema. Eso significa que habría que atacar también la génesis del problema, que son los barrios, las colonias, nuestra juventud, mucho joven que está dejándose enamorar de actividades que se promueven
desde la clandestinidad y de organizaciones criminales. Habría también que tener un trabajo. Y tiene toda la razón usted, el crimen está creciendo y la cárcel es el reflejo, ¿verdad?, de lo que está pasando. Así es, pero como usted bien lo mencionaba, ponía un país de ejemplo ahí. Yo estuve investigando y encontré muchos hechos de estos problemas que tienen los países en el control de los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Países desarrollados con enormes presupuestos dedicados a este tema. Pero aquí creo lo más importante, y me alegra ahorita, me alegra que la sociedad, varios sectores de la sociedad se están involucrando en esto, porque necesitamos una política pública donde todos los sectores involucrados participen y se pueda definir qué es lo que queremos, qué sistema penitenciario queremos tener. Y estoy diciendo que participen no solamente los que están dentro o los familiares de la gente que está dentro de los centros penales, sino aquellos también, las víctimas y la sociedad que se ve afectada por este tipo de hechos. Sí, muy bien. Muchas gracias. Primera intervención, licenciado Omar Videa. Bueno, tengo otros invitados que los vamos a tener en forma inmediata en el programa. Voy a aprovechar para hacer un reacomodo aquí en el estudio y con la parte técnica. Antes un mensaje de nuestros patrocinadores esta tarde. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos y en solo 24 horas en Cofinter, financiera sólida y solvente del país. Comunicado público. El CPTRT expresa su condolencia a los familiares de los privados de libertad por los hechos acontecidos el día jueves 17 de junio en el Centro Penitenciario de Moloselida, Tolva. Este evento viene a confirmar una vez más que las Fuerzas Armadas no tienen las competencias necesarias para dirigir la gestión del sistema penitenciario en Honduras. El desarrollo de un proceso real de desmilitarización debe comenzar con la Penitenciaría Nacional de Adaptación, PNFAS, por ser una población muy vulnerable de sufrir tortura y tratos inhumanos o degradantes. Las cárceles deben progresivamente convertirse en espacios abiertos a la convivencia respetuosa y la oportunidad para la rehabilitación de los privados de libertad. Aprovechamos la oportunidad taxativamente para expresar que el CPTRT, en el transcurso de más de 20 años de trabajo en cárceles, nunca ha recibido dinero de una persona u organización por la prestación de servicios dentro y fuera de los centros penitenciarios. Motivamos al Instituto Nacional Penitenciario para que invite a las organizaciones de derechos humanos a un conversatorio que permita visualizar un proceso de desmilitarización pacífico, seguro y amable para todos. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura. Ya vamos a continuar. Tendremos también al diputado Reinaldo Ecónomo del Partido Nacional, que nos dará una opinión sobre cómo piensa el partido de gobierno puede resolverse la situación que está ocurriendo en los centros penales del país. Disfruta de un espacio dedicado para los vehículos usados de agencia. Grupo Q Usados te ayuda a vender o cambiar tu vehículo en una feria diferente. Del 24 al 26 de junio te dan un espacio en su agencia de Tegucigalpa para que vendas tu carro y además con múltiples beneficios. Espacio de exhibición, instalaciones seguras y cómodas, espacios para negociar, precio definido por el cliente, avalúo de vehículo. Reserva tu espacio al 2290-3747 o escríbenos a usadoshn@grupoq.com.
Disculpe la interrupción, usted que aborda esta unidad de transporte colectivo. Para usted que sufre reuma, artritis, le duelen las articulaciones, Artribión. Amanece con la rodilla hinchada, se le inflama el dedo gordo o el dedo chiquito, Artribión. Ya probó con hielo, lienzo, se cansó de visitar sobadores y echarse cualquier otro menjurje. Hoy le traigo Artribión. Frotado, untado, tomado, Artribión es el recomendado. Artribión. Artribión, un producto de Bioquímica. Artribión. Consulta a tu farmacéutico. Lee las indicaciones en el empaque. Maggi presenta Condimentos de la Huerta. Los sabores de mi tierra, los de la naturaleza, los aromas, los colores que yo quiero en mi mesa, los que quiero en mis comidas, los que quiero cada día. Mezclas únicas con pedacitos naturales de vegetales para transformar todos tus platos en una experiencia perfecta de aroma y sabor. Encuéntralos para pollo, res y cerdo. Maggi de la Huerta. De la huerta a tu mesa. En junio celebramos a lo grande con Lotería Nacional. 1.200.000 lempiras. Te regala la grande de Lotería Nacional. Gana premios de 25.000, 10.000 y 5.000 lempiras. Y por si fuera poco, más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Adquiere la grande en Ban Rural, Banco Promérica, Bantrap, Carrión, Airpack, Véndame.hn o con nuestros vendedores autorizados. Compra a 100 lempiras el pliego. Con Lotería Nacional, ganas tú. Gana Honduras. Sorteo 30 de junio. ¿Eres de los que aprovechan descuentos y ahorran de manera inteligente? Tarjeta de crédito BP Educación. 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Visa Banpaís. Banpaís, siempre de tu lado. Ay, ya me cansé de hacer ejercicios en casa. Pero si acabas de empezar, lo que necesitas es recargarte. Toma Vital Fuerte Ampolla Bebible, es energía saludable. Tomar Vital Fuerte Ampolla Bebible te mantiene lleno de energía todo el día porque contiene L-carnitina que transforma la grasa en energía y te carga de vitaminas y minerales. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Cada día de mi vida es único. Un día estoy en un lado, al siguiente en otro, haciendo cosas diferentes. Y para todo, necesito mi super recarga de Tigo. Contigo ni me preocupo porque la super recarga está en todos lados. Hay super recarga Tigo aquí en la pulpería, en la farmacia, en el súper o acá en mi celular con la novedosa app Mi Tigo. O allá en el extranjero para que mi familiar me la envíe desde Estados Unidos. ¡Gracias, hermano! Mi super recarga de Tigo, aquí, acá o allá. Tigo, en todo lo que te mueve. Continuamos en Carlos Riedel Presenta de HRN La Voz de Honduras. En las últimas horas, basado en este comunicado de CPTRT al cual le hemos dado lectura, esta tarde también el coronel Amílcar Hernández, quien es representante, él es el representante de organizaciones de derechos humanos. Él ha acusado que los reos que organizaciones de derechos humanos trabajan con reos de maras y pandillas. Dice que tienen información directa y confirmada que miembros de organismos de derechos humanos y de ONG reciben dinero de maras y pandillas, y esto es colusión. Eso lo ha dicho el comandante de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, el coronel Amílcar Hernández. Esto en relación a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tengo aquí a la licenciada Delma Ordóñez, esta tarde también en el estudio, acompañándonos. Ella es la presidenta de ASOCIDE, la Asociación de los Familiares de Privados de Libertad. Licenciada Delma, un gusto saludarla. Bienvenida al programa de esta tarde. Tratando de buscar soluciones, ¿qué plantea usted? Buenas tardes, don Neri, es un placer estar aquí con usted. Antes que todo, quiero hacer una aclaración, ¿verdad?, de las palabras que emitieron hoy, ¿verdad?, las dos personas de Antimaras y Pandillas en el noticiero que estuvimos por la mañana, donde aseveran que tienen pruebas de que se me entregaron 250,000 lempiras para la personería jurídica de mi asociación.
Entonces, número uno, no tengo personería jurídica, don Neri. No he podido todavía hacer la personería jurídica porque no cuento con los fondos y he iniciado el proceso, y en ese proceso quien me ha estado colaborando son mis padres, ¿verdad? Porque es un poco costoso, pero en realidad ellos mismos me han negado la entrada al INP y me han negado respuesta a muchas notas que hemos enviado, porque me dicen que mientras no presente la personería jurídica, yo no puedo tener respuesta alguna o puedo ser tomada en cuenta dentro de la institución. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas me vengan a decir que yo recibí dinero para mi personería jurídica, 250,000 empiras? Usted representa una organización ilegal para el sistema carcelario del país. Ilegal no, porque dice que se pueden reunir una o más personas, ¿verdad? Y pueden exigir sus derechos, ¿verdad? Y no somos ilegales, simplemente estamos asociados, estamos en proceso, tenemos nuestra personería jurídica en proceso, ¿verdad? No la tenemos, no tengo el documento, él habla de que yo ya tengo un documento que yo pagué tanto, que me pagaron tanto, no es cierto, ¿verdad? Sí. Es una personería jurídica que está en proceso, Sí, ¿verdad? Pero no se puede obviar el hecho de que ustedes ayer vivieron mucha angustia. Así y que el sistema carcelario del país está anarquizado en este momento. ¿Qué se puede plantear? Ya que tenemos también esta tarde a un representante de las Fuerzas Armadas de Honduras que nos acompaña. Así es, don Neri. Yo había, y lo dije ayer en reiteradas ocasiones, que se podía formar una terna y escoger hacer una terna y escoger varias personas, que yo sé que en el país tenemos varias personas preparadas, capaces. Yo sé que hay mucho policía penitenciario que está siendo preparado bien en la academia y que ellos tienen la capacidad de optar por gobernar o por administrar los centros penales del país, ¿verdad? Entonces, porque mientras no se detenga lo que está sucediendo, don Neri, no va a acabar la sangre en los centros penales del país. Y no es que estoy diciendo de que ya me dijeron que van a haber más masacres, porque no es así. Simplemente yo lo dije que era una bomba de tiempo, porque los familiares de los privados de libertad me venían diciendo en reiteradas ocasiones y me venían llamando y me vienen diciendo de la inconformidad que existe dentro de los privados de libertad, porque yo hablaba hoy de violación a los derechos humanos, pero ellos dicen que no están violando los derechos humanos, pero sí se están violando mucho los derechos humanos. No tienen agua, ¿verdad? En los centros penales de máxima seguridad. Él mismo dijo hoy, no tenemos cárceles de máxima seguridad, sino que son cárceles de media y mínima. Entonces, ¿cómo es posible de que se ha estado haciendo creer a la población que son cárceles de máxima seguridad? Pero la reacción, ¿no le parece a usted que es desproporcionada? Si es que está ocurriendo violaciones de derechos, que se llame la atención del pueblo hondureño derramando sangre. Nosotros no queremos derramamiento de sangre, y muchas veces yo he tratado de hablar con los coordinadores de módulos, he tratado de hablar con varios privados de libertad y haciéndole hincapié no solo a ellos, sino porque al familiar, porque el familiar influye mucho en el pensamiento y en el actuar del privado de libertad, ¿verdad? Entonces diciéndoles que por favor, que nos tranquilicemos, que todo se va a solucionar, que estamos buscando pues respuestas a todas esas inquietudes que ellos tienen, a todas esas solicitudes. Entonces, claro, a nosotros no nos parece que es la mejor forma. Yo en mi parte, o sea, forma personal, yo tengo un privado de libertad y no quiero que algún día me llamen diciendo que mi privado de libertad está muerto o está herido por un enfrentamiento que hay en un centro penal, ¿verdad? Y eso es el sentir y pensar de todos los familiares de los privados de libertad. Entonces yo decía, tal vez eso fue mi error, ¿verdad? Haber dicho que yo le pedí al señor presidente de la República que interviniera los centros penales y que por favor se hiciera un llamado a organismos de derechos humanos o organismos internacionales que vinieran a hacer o elaborar un diagnóstico de cómo mejorar la situación en cada uno de estos centros penales, que vinieran a dar soluciones de cómo podría ser el mejor funcionamiento en cada uno de estos centros penales, don Neri. Sí, muy bien. Me dice el diputado Ecónomo que está listo. Quisiera corroborar con la producción. Si lo tenemos listo. Bueno, él dice, aquí tengo, Giuseppe, un número, por favor, alterno que me ha proporcionado para que podamos localizarlo ya que está con nosotros. Regresamos. Don Omar Videa, por favor, voy a regresar con usted. Está el abogado Ricardo López también. Muy bien, vamos a escuchar la posición de los derechos humanos.
Quisiera, licenciada Adelma, entonces, en conclusión, ¿qué posición exponen ustedes? ¿Qué debe de asumirse? ¿Qué acción debe de asumirse entonces ante lo ocurrido? ¿Le parece a usted que la intervención, pero quién va a intervenir? ¿Quién va a ser capaz de que se vayan los militares hoy y entre una fuerza mañana que sea capaz de poner orden, conciliar y superar todos los problemas que puedan existir en los centros penales? Bueno, podría ser los policías penitenciarios. Ahorita pero los policías ya estuvieron y ya los quitaron y fueron sustituidos por... Sí, pero ahorita han estado siendo capacitados y tienen una academia. Y yo sé que han salido muy buenas personas de ahí capacitadas, por lo menos para detener un momento ahorita lo que está sucediendo, don Neri, para bajar las aguas, para bajar la marea, no sé. O como le digo, una terna que la proponga el Congreso Nacional, el mismo señor presidente de la República, que busque personas capaces y que pongan una terna y que por lo menos mientras se bajan las aguas, pues que otras personas vengan y empiecen a dialogar y a tratar de bajar y a tratar de entender y a escuchar a los privados de libertad, porque ellos se sienten que no están siendo escuchados a todas sus peticiones. Yo entiendo que ellos han cometido un delito, muchos han cometido delitos graves, pero no son la mayoría, ¿verdad? Hay privados de libertad que tienen el deseo de mejorar, de cambiar, de salir. Si usted va a un centro penitenciario, no hay programas de reinserción social, no existe la reinserción social, ¿verdad? Tienen tantos problemas de salud. Desde el momento en que un privado de libertad, don Neri, cae a manos del INP, desde el momento que un privado de libertad pone un pie en un centro penal, ellos pasan a ser parte del cuidado del INP. Entonces ellos tienen que brindarle el bienestar, salud, educación, medicamento, alimentación. Todas esas cosas tienen que proporcionárselas el INP, ¿verdad? Entonces a veces los privados de libertad se sienten que no están siendo escuchados y que muchas de esas cosas no están siendo cumplidas de parte del INP. Comisionado de los Derechos Humanos, abogado Ricardo López, su posición, su punto de vista sobre lo que ha ocurrido. ¿Cómo se puede intervenir en procura de la defensa de derechos humanos de privados de libertad, familiares y hasta custodios que participan en toda esta situación del manejo de centros penales del país? Bienvenido, abogado. ¿Puede encender el micrófono, por favor, abogado? ¿Abogado? ¿Encendido? Ahí está, ahí estamos bien. Sí, adelante, estamos bien. Sí, bueno, buenas tardes a ustedes en el estudio, a la población hondureña que nos escucha, a los distinguidos panelistas que están también en este foro. Yo quisiera empezar solidarizándonos como Institución Nacional de Derechos Humanos con lo que ha sucedido el día de ayer en el Centro Penal Atolva, tanto con las personas que han sido heridas, lamentamos las personas que perdieron su vida, también la policía militar que salió lesionada en esta situación, y obviamente recordar que desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Estado de Honduras tiene el deber de garantizar los derechos humanos de toda la población, incluyendo la población penitenciaria, la cual, dicho sea de paso, para nosotros como institución de derechos humanos, consideramos también que son un grupo en condición de vulnerabilidad porque existe mucha estigmatización para los derechos de estas personas. Nunca hay que perder de vista que las personas privadas de libertad, el único derecho que han perdido cuando se encuentran en esa condición es su libertad. Eso significa que también mantienen el derecho a su dignidad humana y otros derechos conexos relacionados con la persona humana. Creo que se está metiendo un audio. Sí. Bien. Un momento, por favor. Tenemos un audio ahí que se está introduciendo, compañeros, por favor. Sí. Ya. Abogado López. En ese sentido, para nosotros es importante mencionar que el Estado de Honduras tiene que tomar a bien todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población penitenciaria. Desde esta Institución Nacional de Derechos Humanos, desde que asumió la comisionada nacional, la abogada Blanca Saraís Aguirre, se ha venido haciendo un esfuerzo mayor en el acompañamiento de los centros penales para verificar las condiciones en las que se encuentran las personas, y el centro de la Tolva no ha sido la excepción.
hace una semana aproximadamente la abogada Yumila Díaz, que es la adjunta número 1 del CONADE, se hizo presente con un equipo de CONAPREP a realizar una visita. Igual nuestra delegación departamental del Paraíso, que es la que tiene competencia en Moroselí, también estuvo presente el día de ayer cuando sucedieron los hechos, evidentemente no cuando estaba el fuego abierto, sino posterior a este, para verificar todas las consecuencias que habían salido, pero lo importante es que toda decisión que se tome orientada en el tema de centros penales tiene que llevar un enfoque basado en derechos humanos. El personal, como lo decía la licenciada Yestas, también nosotros somos del criterio que debe de ser un personal especializado para temas de centros penales, formado y capacitado en temas de derechos humanos, que venga a darle ese enfoque de derechos humanos que necesitan los centros penales. Si bien es cierto, el trabajo y la labor que han venido desempeñando las Fuerzas Armadas en los centros penales ha, digamos, mantenido un control. Este tipo de actos que nosotros estamos viendo el día de ayer y hoy relacionado con lo que ha sucedido, denota que evidentemente no es, digamos, suficiente. No quiero con esto pretender decir que es culpa de las Fuerzas Armadas. No, para mí, como Institución Nacional de Derechos Humanos o representante de la Institución de Derechos Humanos, consideramos que el Estado de Honduras en su conjunto es el responsable de la seguridad de los privados de libertad y que todos como instancias nacionales tenemos que sumar esfuerzos para prevenir las violaciones a derechos humanos dentro de los centros penales y sobre todo buscar mecanismos que vayan orientados a evitar que dentro de estos centros penales los privados de libertad mantengan armas del calibre. Sí. Bueno, ningún tipo de armas para empezar. Sí. Pero más que todo... Este es un punto trascendente e importante que quisiera que nos diera una pequeña pausa porque tengo más invitados que quisiera presentar. Y estoy aquí ahora con el abogado y diputado al Congreso Nacional, Reinaldo Economo. Hoy hablaba con la licenciada Delma y con algunos analistas sobre este tema y decíamos, bueno, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Más recursos, más logística, ¿cómo detener todo esto? ¿Cómo lo hicieron en San Pedro Sula y tenían una problemática fuerte en un centro penal que, entiendo yo, abogado Economo, usted vivía muy cerca y también se daba cuenta de todo lo que pasaba? ¿Cómo solucionaron esta problemática? Muy buenas tardes y bienvenido, señor diputado del Partido Nacional, abogado Reinaldo Economo. Panelistas, saludos a don Neri Arteaga y a todos los que están en cabina. En segundo lugar, lamentar profundamente lo que ha ocurrido en este centro penitenciario, en la que no solo es una vez más, sino siempre tiene que ver con vidas humanas. Lamento profundamente lo que ha ocurrido. Como presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos, Emergencias y Ayuda Humanitaria en el Congreso, me han llegado una cantidad de solicitudes para, no este centro penal, para todos los centros penales. Primero, de mejorar la infraestructura. Segundo, de garantizar la seguridad de los que ahí están recluidos. Y tercero, y tal vez una de las cosas más importantes, es que hemos dejado que este problema siga creciendo. Hay que tomar decisiones trascendentales, don Neri. Yo viví en el barrio Cabañas, ahí me crié. Bueno, perdimos comunicación, pero vamos a recuperarla en este momento con el señor diputado al Congreso Nacional de la República, el abogado Reinaldo Economo. Doy paso también en este momento a la licenciada Migdonia Ayesta, Observatorio de la Violencia. ¿Qué piensan ustedes de lo que ha ocurrido? ¿Qué recomiendan, licenciada Migdonia? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, licenciada Migdonia. Vamos a ver. Buenas tardes y mucho gusto y gracias por la invitación en primer lugar. Quiero agradecer sobre todo
todo el trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos para que no se violen esos derechos, especialmente a una organización que usted que leyó al principio. Yo trabajé con el CPTRT, con el doctor Almendares, hace muchos años ya de eso. Iniciaba mi carrera después de estudiar género y educación, pero es importante evidenciar que las cárceles son centros a donde se mandan a las personas para que se les reeduque y que puedan desarrollar acciones en la reinserción social. Esto no ocurre en los centros penales precisamente porque no se brindan las condiciones. Hay espacios reducidos, inseguros, hay hacinamiento, insalubridad. Obviamente las condiciones de vida que se les brindan ahí es la principal violación a los derechos humanos, el no proveer los elementos mínimos. Y esto para que no pensemos que vamos a hacer otro diagnóstico, porque de diagnósticos estamos llenos en los centros, en las cárceles de Honduras. Obviamente a cada desastre, a cada muerte violenta que ocurre, siempre son de tal impacto que tal pareciera que estuvieran llamando la atención. Y quiero recordarles, en el 2003, en el Porvenir, 68 personas perdieron la vida. En San Pedro Sula, en el 2004, 107 personas perdieron la vida, y en Comayagua el 12 de febrero del 2012 361 personas murieron calcinadas. Eso no puede ocurrir. Y obviamente en el Porvenir, en el 2019, 18, en Tela 20 personas o 21 personas en el 2019, en el 2019 en La Tolva 5, en Peneafas 6, y en La Tolva en el 2021 otra vez 3. Es decir, son muchas muertes violentas que ocurren en las cárceles, y eso es una violación a derechos humanos, porque como ya decía el abogado de Conade, que perdieron su libertad, pero no todos los demás derechos. 240 personas han perdido la vida en lo que va de los últimos 10 años, desde el 2010 al 2021, y eso se vuelve un problema porque son las cárceles de máxima seguridad las que hay más muertes violentas. La penitenciaría de Támara, Marco Aurelio Sotro, el Porvenir, cuando estaba en San Pedro Sula, en Cortés, ocupaba el segundo lugar. Por eso es que es importante, como recomendación, es categorizar a los privados de libertad por su nivel de peligrosidad, ver cuántos custodios por centro, por número de población penitenciaria existe. Eso va a ser lugar. Hay que recordar que Honduras ocupa el tercer lugar en Centroamérica de hacinamiento de población penitenciaria, y esto hay que decirlo también, que el 53.7% de la población penitenciaria son personas que están cumpliendo prisión preventiva, y esto es lamentable porque tenemos una política de control, de más leyes, más armas, más militares, más policías, más capturados, porque es un show generalmente, y más mándelos a las cárceles, ¿no? Vean ustedes, en las cárceles en este momento hay más de 22,000 privados de libertad, 22,007 en el 2021, y esto da cuenta para 25 centros, 25 cárceles y 3 que están en unidades militares. Es una problemática precisamente porque es en Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, y ahora en El Paraíso, donde está el mayor número de muertes violentas en las cárceles. Y todas las que les dije anteriormente fueron homicidios múltiples, o lo que la gente comúnmente llama masacres. Ahí es donde es necesario repensar este tipo de seguridad que le estamos vendiendo a la ciudadanía, porque como ya decía, pareciera que es un cuento de que te digo que está bien, pero realmente no está bien. Y los privados de libertad obviamente tienen los derechos que corresponden, pero también deben ser respetuosos de las leyes. ¿Cómo entran granadas, armas cortas o ligeras a un centro penitenciario? Y ahí solo hay dos posibilidades. Una, que sean los funcionarios que están en los centros de privación, o los familiares de las víctimas, las familias.
y han mostrado fotografías que en las comidas van armas y demás. Y eso se vuelve un problema reiterativo, porque año con año estamos viendo estos problemas, y en el 2019 fue el año que más violencia en las cárceles. Desde el 2010 fueron 65 víctimas en Tela. Imagínense la tasa de homicidios del municipio de Tela, un municipio tan lindo, la gente tan buena, amable, atenta, y tienen una cárcel que les hace que se vea como un municipio violento. Y ahí es donde está el problema. Pero es también lo mismo que en Moroselí. Vean, es una desgracia lo que le fueron a dejar a Moroselí, una cárcel, un municipio pobre que la gente tiene miedo. Cuando nosotros aplicamos la encuesta de percepción de inseguridad y victimización, ahí es donde más alto sale que tienen, que creen que el país es inseguro, que su municipio es inseguro. Antes de las cárceles no ¿Qué pasaba recomienda eso. usted, licenciada? Ahí está. Dentro de las recomendaciones, establecíamos primero que si las cárceles están llenas de pobres que no tienen quien los defienda, en primer lugar las instituciones del Estado, es decir, la Corte Suprema de Justicia, en este caso debe de contratar más defensores para que defiendan a los privados de libertad. En segundo lugar, otro de los temas que es importante, y con esto termino, es que deben clasificar los privados de libertad de acuerdo a su perfil criminal y de peligrosidad. Separarlos principalmente, porque una cosa es por violación, otra cosa es por un homicidio y otra cosa es por 100 homicidios, ¿no? Que han cometido estas personas. Ahí es donde es importante poder determinarlo, porque al final la cárcel se vuelve más perjudicial si no reinserta y rehabilita. Sí, muy bien, licenciada, ahí está. Bueno, el abogado Economo sabe de todo esto que estamos hablando porque es profesional del derecho, pero todo esto necesita recursos, voluntad política y toma de decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. Regresamos con usted, diputado Economo. Por favor, accióneme para que salga el licenciado Economo, el abogado Economo. Bueno, entonces damos... Así, ahora sí, le escuchamos. Ok, gracias, don Eri. Quiero decirle que después de escuchar a varias personas que han hablado sobre este tema, usted acaba de decir algo trascendental. Podemos tener informes técnicos, informes científicos, informes de carácter social, y esos informes son las herramientas necesarias para tomar decisiones trascendentales en este tema de los centros penales, de los centros de detención o como se le quieran llamar. Pero si no existe la voluntad política, el compromiso de sacar adelante este tema, porque tenemos 20 años de estar escuchando de que repito que es una bomba de tiempo, pero no estamos actuando, y acá me incluyo yo como diputado. Entonces llegó la hora de que no cerremos los ojos ante esta problemática, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas. Hoy se perdieron vidas, hay personas heridas, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, este es el punto que hoy quiero proponer de manera pública. Se nombre esta comisión, que se actúe de manera inmediata y que se quite que se quite de una vez por todas esa burocracia que retrasa todo. Que para tomar una decisión de comprar, de actuar, de remodelar o para poder poner condiciones a los reos diferentes a las que tienen, nos tardamos demasiado tiempo porque es demasiada la burocracia. Entonces, mi propuesta es, don Neri, actuemos ya, nombremos esta comisión como antes se nombraban las famosas comisión ad hoc, nombremos una comisión y démosle y deleguémosle responsabilidades, pero con facultades para actuar, pero no volvamos a cometer los errores del pasado de nombrar comisiones que se llevan el pisto en sesiones y burocracia y no actuando por los que hoy, mientras sí hablamos, don Neri, hay gente que está entre la vida y la muerte. Me pregunto yo, ¿ya fueron vacunados los reos? Me pregunto yo, ¿cuál es el trato especial que le estamos dando a ellos y a su familia? Entonces, yo hoy propongo que se nombre de manera inmediata una comisión con facultades claras de poder actuar inmediatamente. Muy bien, gracias por su aporte al diputado Reinaldo Economo, que ve en carretera. Le agradecemos que haya participado esta tarde. Don Omar Videa, jefe de estrategia, Fuerzas Armadas de Honduras, en representación de las mismas, ¿qué piensa de todo
estos argumentos que se han esbozado esta tarde aquí en el programa. ¿Cree usted que una intervención o más recursos o nombramiento de comisión puede ser la salida a esta responsabilidad que a ustedes se les ha otorgado de ser custodios de todos los privados de libertad del país? Bueno, antes de dar mi opinión, quiero saludar a sus distinguidos invitados que están participando en este programa. Usted abrió el programa mencionando el caso de un país desarrollado, a que enfrenta la misma problemática que tenemos nosotros, y también yo he hecho varias investigaciones donde casi en todos los países de Latinoamérica enfrentamos problemas similares. En este caso, ¿verdad? Hablamos que puede tener varias causas, pero la causa principal identificada es el conflicto que hay entre estos dos grupos, ¿verdad? Que están privados de libertad en este centro penal. Las Fuerzas Armadas, con sus diferentes órganos que están responsables, ¿verdad?, de la seguridad de estos centros penales, están haciendo todo el esfuerzo necesario para garantizar y mantener el control de los privados de libertad. Que puede ocurrir, como bien lo mencionaba la licenciada Delma Ordóñez, sí, ¿verdad? Eso, como les digo, puede ocurrir y ocurre en todos los países, aún en países desarrollados. Aquí tengo una anotación, un país grande en América del Sur, 60 muertos en una sola reyerta, pero como bien lo mencionaba la licenciada Migdonia Ayestas, con una persona que muera, eso debe ser inaceptable, no debemos aceptarlo. Debemos de tomar todas las medidas necesarias para evitar eso. Y esa es una preocupación permanente de todos los miembros de la institución, del jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando le solicitan ese apoyo de nombrar oficiales a esos cargos. Son seleccionados minuciosamente, ¿verdad? Que tengan el perfil idóneo para ese cargo, porque entendemos que es una misión, una tarea bien difícil y delicada. Y como es una tarea bien difícil y delicada, la gente que se envía ahí debe ser adiestrada, cuál lo es, y son asesorados por personas especialistas. Me alegra escuchar a personas de la calidad y de la especialización que tiene la licenciada Migdonia Ayestas, la experiencia que tiene la licenciada Delma Ordóñez, ¿verdad? Me alegra que otros grupos, tanto de derechos humanos y de organización de la sociedad civil, estén interesados en esta problemática, porque como mencioné al principio, es un problema de Estado, de nación, sí, de sociedad. Todos debemos de participar en buscarle la solución, sí, tanto los familiares de las personas que están privadas de libertad ahí, sí, muy como bien, también de las familias que han sido víctimas. No podemos dejarlas por fuera. Muy bien. Tienen que participar las organizaciones de derechos humanos, la misma sociedad civil, las autoridades municipales también, donde se instalan estos centros penales. Muy bien, entonces, coronel, todos debemos de ponernos de acuerdo cuál es el problema y cuál debe ser la solución. Sí. Ahí mencionan muchos estados ideales. El ideal nos sirve para orientar nuestra dirección hacia dónde queremos ir, pero la realidad que estamos enfrentando en estos momentos es diferente, y esa realidad la está enfrentando el soldado y el policía penitenciario que está ahorita ahí. Muy bien, muchas gracias, coronel. En este momento tengo que hacer una pausa y luego venir con una parte de conclusiones, con la posición del comisionado de los derechos humanos, pero antes solo quisiera... y una disculpa porque hemos tenido alguna limitación aquí con el tiempo y todo. ¿Qué piensa de todo lo que he escuchado? Y estas escenas que hemos visto realmente nos desgarran como país y nos exhiben, pero también es doloroso ver que los familiares de personas privadas de libertad vivan toda esta angustia. Licenciada Delma. Desgarran
porque yo estuve ahí, don Neri, si fijó en algunas de las la tomas, vi. estuve ahí, tratando de controlar y darle ánimo a los familiares de privados de libertad. Pues lo que yo siento en este momento, que hoy no era la ocasión como para desviar el tema y tirarlo como de chivo expiatorio, tirarnos a nosotros los derechos humanos. Yo no soy parte de derechos humanos, soy una asociación de familiares de privados de libertad, ¿verdad? Pero sí pertenezco a la mesa penitenciaria y trabajo con muchas organizaciones de derechos humanos. Creo que no era el momento de hacer eso, de tirarnos el dardo, ¿verdad? Y especialmente a mí, tirar ese dardo y decir, no es que ella está coludida con tal y tal cosa, sino de dar soluciones y de explicar lo que pasó ayer. Ese era el tema de hoy, no dedicarse a despotricarme a mí ni a las personas que trabajan en los derechos humanos. Esa es mi opinión y eso es lo que siento en mi sentir y el dolor que tengo porque yo lo viví. Yo estuve ahí y yo trabajo y ayudo a todos los familiares, no importando de qué organización pertenezcan, de qué grupo pertenezcan, no importa, sean paisas, sean MS, sean del combo que no se deja, de todas las organizaciones que mencionó en la mañana el coronel, no me importa ayudarlos y los familiares saben que ahí estoy, que los escucho a cualquier hora del día. Entonces, hoy era el momento, era el día de decir, esto pasó, y estas son las soluciones, no de culpar y echarle, toda la culpa a otras personas. Abogado Ricardo López, ya le vamos a dar pase a usted, tenemos que hacer una pausa. En este momento, unos mensajes de nuestros patrocinadores, Yanti Centro Ferco, que nos acompaña tarde a tarde en el programa Mejor Servicio Automotriz, Experiencia y Tradición, el Cofinter, financiera sólida y solvente del país. Tu 14º mes rinde más en Almacenes El Titán. Aprovechalo comprando y ahorrando en Almacenes El Titán. Haz que te rinda tu 14º mes de salario. Comunicado, el Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho hace un llamado a todos los abogados y abogadas que suscribieron el seguro médico antes del 12 de marzo del presente año y que aún no han realizado el pago del segundo trimestre que corresponde a los meses de junio, julio y agosto para que realicen su pago de la póliza de seguros en el Banco de Occidente. Tienen hasta el día 20 de junio del 2021 para realizarlo y así mantener su preexistencia. Colegio de Abogados de Honduras. Una pausa y ya venimos con las conclusiones. Maggi presenta Condimentos de la Huerta. Los sabores de mi tierra, los de la naturaleza, los aromas, los colores que yo quiero en mi mesa, los que quiero en mis comidas, los que quiero cada día. Mezclas únicas con pedacitos naturales de vegetales para transformar todos tus platos en una experiencia perfecta de aroma y sabor. Encuéntralos para pollo, res y cerdo. Maggi de la Huerta. De la huerta a tu mesa. En junio celebramos a lo grande con Lotería Nacional. 1.200.000 lempiras. Te regala la grande de Lotería Nacional. Gana premios de 25.000, 10.000 y 5.000 lempiras. Y por si fuera poco, más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Adquiere la grande en Ban Rural, Banco Promérica, Bantrap, Carrión, Airpack, Véndame.hn o con nuestros vendedores autorizados. Compra a 100 lempiras el pliego. Con Lotería Nacional, ganas tú. Gana Honduras. Sorteo 30 de junio. ¿Eres de los que aprovechan descuentos y ahorran de manera inteligente? Tarjeta de crédito BP Educación. 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Visa Banpaís. Banpaís, siempre de tu lado. Ay, ya me cansé de hacer ejercicios en casa. Pero si acabas de empezar, lo que necesitas es recargarte. Toma Vital Fuerte Ampolla Bebible, es energía saludable. Tomar Vital Fuerte Ampolla Bebible te mantiene lleno de energía todo el día porque contiene L-carnitina que transforma la grasa en energía y te carga de vitaminas y minerales. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Cada día de mi vida es único. Un día estoy en un lado, al siguiente en otro, haciendo cosas diferentes. Y para todo, necesito mi super recarga de Tigo. Contigo ni me preocupo porque la super recarga está en todos lados. Hay super recarga Tigo aquí en la pulpería, en la farmacia,
en el súper o acá en mi celular con la novedosa app Mitigo o allá en el extranjero para que mi familiar me la envíe desde Estados Unidos. Gracias, hermano. Mi super recarga de Tigo, aquí, acá o allá. Tigo, en todo lo que te mueve. HRN, creíble, responsable y seria. Con más de 30 repetidores a nivel nacional, llegamos a todos los rincones del país con la mejor y más actualizada información. Tenemos 2 minutos, abogado Ricardo López, por favor, para que podamos hacer con usted, con el coronel Videa y con la licenciada Delma una conclusión. Sabemos que el pueblo hondureño está pendiente de lo que está ocurriendo en los centros penales y que todos nos desesperamos, nos preocupamos, sabemos que se trata de Honduras. Vamos de nuevo, por favor, abogado Ricardo López, deme una conclusión de 2 minutos, por favor. Sí, muchas gracias, Neri. Evidentemente, tenemos que concluir que para poder garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sea cual sea la decisión que se tome por parte de las autoridades del Estado, tiene que ser apegada a estándares internacionales, como lo son los principios de las reglas de Mandela, para el tratamiento de los privados de libertad. Eso es algo fundamental en donde el Estado tiene que enfocarse. Y hacia eso, la titular de esta institución ya se ha referido anteriormente sobre este apego a estándares internacionales para poder atender las causas que nos parecen estructurales en los centros penitenciarios, como lo que está pasando actualmente. No hay que desconocer o hay que recordar que el Estado de Honduras ya ha sido condenado también por situaciones relacionadas con centros penales y por eso se ha venido haciendo todos los cambios que se han venido estructurando. Nuestra titular es una persona que ha tenido una experticia muy grande desde CONAPREP a nivel de centros penales a nivel nacional, los cuales los ha visitado continuamente. Y ella también se ha enfocado en hacer recomendaciones orientadas a que se tomen esas reclasificaciones de los privados de libertad para poder tener esa atención diferenciada y apegada obviamente a las necesidades dentro de los centros penales. Y concluyo diciendo también que actualmente el CONADE está teniendo un mayor involucramiento a nivel nacional a través de los consejos que son coordinados con el CONAPREP, las juntas locales, perdón, para poder estar más de lleno en los centros penales. El CONADE cuenta con 18 oficinas a nivel nacional, todas instruidas para acompañar y velar por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que, dicho sea de paso, son seres humanos a los cuales únicamente se les ha restringido su movilidad. Y con lo otro, simple y sencillamente establecer que lamentamos lo vertido la mañana de hoy sobre ese comentario que puede orientar una estigmatización para las y los defensores de derechos humanos, orientándolos a esa relación que se mencionó por la mañana. Sí. Y obviamente consideramos que es importante que se hagan los procesos de investigación sobre lo que sucedió en el Centro Penal Atolva como en cualquier otro centro a nivel nacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, abogado Ricardo López, por haber comparecido con nosotros. Coronel Videa, nos vamos a despedir también del público. Hemos tenido alguna limitación con el tiempo para darle oportunidad, pero sí quisiéramos, Giuseppe, que condensara algunas opiniones, por favor. Buenas tardes, las armas entran por la puerta principal. Lo que pasa es que es mina de oro administrar estos centros penales. Los reclusos están mejor armados que todos los policías que pasan solo mensajeando, pero el presidente dice que es Alcatraz. Las cárceles, nos dice esta persona, que no sean los policías, pero sí convenia de ellos. Y las cámaras son algunos de los mensajes del licenciado Arteaga que nos han llegado a esta tarde y por cuestiones de tiempo no los hemos podido leer. 2 minutos, Coronel Videa, por favor, jefe de estrategia de Fuerzas Armadas de Honduras. Adelante, con una conclusión sobre este delicado tema de seguridad nacional. El micrófono, por favor, Coronel Videa, por favor, hay una revisión del micrófono.
Sí, ahí gracias, sí, ahí sí, muy bien. Como conclusión le puedo decir que las Fuerzas Armadas, a través de sus diferentes unidades que están responsables, ¿verdad?, de apoyar la seguridad en estos centros penales, están tomando todas las medidas pertinentes para asegurar el control y asegurar la vida de las personas que están dentro de estos centros penales. Pero estamos conscientes que este es un problema serio, grave, y que no solamente es privativo de Honduras, esto es a nivel latinoamericano y a nivel mundial, incluso naciones desarrolladas tienen este problema. Pero no importa, ¿verdad? Una vida que se pierda dentro de un centro penal debe ser inaceptable y debemos de tomar todas las medidas necesarias para evitarlo. Y también me alegra que varias organizaciones y personas especializadas estén participando activamente. Pero quisiera que esta participación se tradujera más en hechos. Por ejemplo, me gustaría, como no diera yo, tener a una licenciada Migdonia Ayesta dirigiendo un centro penal, por ejemplo, personas de mucha capacidad, ¿verdad? Y ahí tendría las Fuerzas Armadas para apoyarla en esa gestión, porque nuestro deseo es mantener la paz y tranquilidad en nuestro país. Y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para contribuir a ese objetivo. Y yo sé que tanto la licenciada Delma Ordóñez como la licenciada Migdonia Ayestas y todos los organismos de derechos humanos se interesarían en eso. Es por eso que estamos recomendando una política pública donde todos participemos, todos los involucrados, porque si solo lo hacen unos grupos, hay grupos que quieren sacar provecho de esta situación, ya sea con propósitos aviesos. Entonces eso no puede ser. Muy bien, le agradezco mucho, coronel Omar Videla, por haber participado. Licenciada Delma, una conclusión. Bueno, comparto la opinión del diputado Economo, ¿verdad? Estoy de acuerdo en formar la comisión. Una comisión ad hoc. Desde un principio lo he estado diciendo, tengo días de estarlo diciendo. Gracias, diputado, por avalarme, ¿verdad?, con eso. Y que aquí estoy, que no he caído por todo lo que pasó hoy. ¿Cómo ve la apertura, ¿cómo ve la apertura de las Fuerzas Armadas? Un centavo de una organización para poder estar haciendo lo hago por el amor que le tengo a mi privado de libertad, a mi hijo. Por eso estoy haciendo este trabajo. Sí. ¿Intervención o comisión? Pues me pareció bien la comisión ad hoc para que ya se pare esto, que pare, que termine, que lo detengan y que venga la calma por lo menos ahorita. Pero dicen que en la PC se está diciendo que vienen problemas. Pues no he escuchado, ya no quiero ni hablar porque después van a decir, ya le hablaron. Entonces me detengo, no sé realmente, confiemos en Dios que no se dé eso, confiemos en Dios que no se dé. Buenas tardes, quisiéramos tener más tiempo, pero es una programación muy seria, la de HRN y TSI, y tiene que continuar la misma con sus siguientes programas. Gracias a todos por habernos acompañado. Muy buenas tardes, hasta el próximo lunes.